los argentinos. Respecto a las dudas que plantea el senador Sanz, ¿cuál fue la estrategia jurídica y cuál fue la estrategia política? Creo que ha habido una clara definición siempre de parte de nuestro gobierno y de parte de la presidenta. No pagar más de los importes que habían recibido el 93% que había ingresado en el canje. Había quedado excluido del canje total de la deuda solamente el 7%. Y siempre sostuvimos que el pago a ese 7% era lo mismo que le habíamos acordado al 93% que había ingresado en el canje, porque de lo contrario habría un trato totalmente antiético, desleal y que plantearía además circunstancias de demanda y de nuevos compromisos para la Argentina. Ese ha sido el planteo económico y el planteo jurídico de uno de los estudios más importantes que representan a la Argentina en Nueva York y que además acompañó el canje del 2005 y el 2010 fue siempre el mismo. Después podemos analizar las cuestiones técnicas. Yo la verdad no tengo dudas que el estudio ha cumplimentado eficazmente la tarea. Me parece que indudablemente hemos tenido una circunstancia adversa en primera y segunda instancia, producto de decisiones judiciales que de ninguna manera comparto y que incluso afectan el proceso de reordenamiento de muchas economías en crisis en el mundo. Yo considero que ese fallo de primera instancia y el fallo de Cámara es muy grave en función de circunstancias que están viviendo países como en Europa, Grecia, Portugal, la propia España, países que tienen que reordenar sus deudas y que indudablemente implica una afectación en el marco de decisiones económicas soberanas que han tomado esos países. Yo considero muy grave el fallo de la Cámara Federal de Nueva York. Y creo también que en este sentido no tiene nada que ver el discurso interno. Muchas veces, y también estoy entrando en este debate con la misma vehemencia que entró usted, y además siempre lo hemos hecho de frente. Aquí hemos discutido y hemos debatido de frente los temas. Y más allá de todo tenemos que reconocer en el equipo económico que frente a cada una de las cuestiones planteadas por el Poder Ejecutivo, el equipo económico vino y puso la cara y dio el debate y dio la discusión. Entonces, no creo que sean los discursos los que hayan modificado decisiones. Yo creo que esto es una cuestión que no es de discursos, sino de intereses de sectores que indudablemente no estaban de acuerdo con recibir lo mismo que habían recibido, repito, porque acá también hay muchos problemas de comunicación en la Argentina. Del 100% de los acreedores, el 93%, lo estoy diciendo para las cámaras que nos están viendo en este debate, de 100% de acreedores, el 93% ingresó al canje. Quedaron un sector recalcitrante de grupos financieros que indudablemente querían sacar mucho más y que habían comprado los bonos a lo mejor en el mercado marginal a precio muy barato y que especulan y negocian y lo hacen no solamente con la Argentina, sino con un montón de países que están en dificultades. Entonces, la Argentina siempre quiso arreglar este tema. Siempre tuvo voluntad de pago. No es cierto lo que dice la Cámara Federal de que Argentina es un deudor recalcitrante. Somos pagadores permanentes. Hemos pagado permanentemente en dólares. Hoy en el mundo, le pido, presidente, si no me desconcentro, hoy en el mundo no hay ningún país que pague en efectivo como está pagando la Argentina. Todos reconvierten y emiten nuevos títulos. Estamos pagando obligaciones de manera permanente. Por lo tanto, acá no hay que tomar los discursos, y yo tampoco comparto los conceptos de soberbia. Hemos estado en un litigio internacional sometidos a una jurisdicción
para salir de un proceso económico, indudablemente no ha sido por negligencia, ni por inoperancia, ni por soberbia que hemos perdido estas dos instancias. Creo que la hemos perdido porque nunca ha habido una línea directiva de comprensión del proceso mundial y de las contingencias de países emergentes en graves crisis financieras que tienen que afrontar reordenamientos de deuda y que indudablemente Estados Unidos y esta Cámara, la Cámara Federal, que lo dice además expresamente, no tienen por qué preocuparse de los supuestos default en que puedan incurrir algunos países. Eso no están para fallar en función de esos supuestos. Están para hacerse cargo de resolver el marco de las obligaciones litigiosas. Lo dice la propia Cámara. No tiene nada que ver con el discurso. Muchas veces, porque el discurso de la Presidenta tiene una línea que ha sido siempre la defensa del interés nacional y de la soberanía nacional. Y en todos los acontecimientos ha mantenido esa línea. En el tema de la fragata, totalmente mal embargada, afectando derechos internacionales del mar. En todos los supuestos la Presidenta ha mantenido una postura clara, no de no pago, sino de pagar lo mismo que habíamos pagado antes, para no producir una fractura y una distorsión con todos los acreedores. Si hablamos de discurso, tampoco es una chicana, pero muchas veces, en épocas anteriores, tenían buenas noticias para anunciar y anunciaban megacanjes que comprometían a la Argentina en millones y millones de dólares y eran presentados como buenas noticias. Entonces, pongamos este tema dentro del tema de los intereses. Este es el debate. Y en este sentido yo quiero reivindicar la política llevada adelante por el gobierno. Yo me acuerdo también que fue la tosudez y la voluntad de ese presidente que ya no está y que lo añoramos mucho porque era un hombre comprometido fuertemente con los intereses argentinos, como fue Néstor Kirchner, que en el primer canje de deuda, en la primera reordenamiento de deuda, ustedes habrán leído y habrán escuchado cómo los comentaristas económicos y muchos economistas que hoy adhieren a posiciones económicas de los sectores opositores que van a los programas de televisión siempre a predicar el infierno, a ver si vienen las tempestades, decían que había que pagar más, que no iba a cerrar el acuerdo del canje. Recuérdenlo, tengan buena memoria para eso también. Muchos que cuando en su momento Duhalde les ofreció el cargo para hacerse cargo del Ministerio de Economía, huyeron en la noche más oscura porque no quisieron afrontar con valentía. Hay algunos personajes que van hoy que representan al PRO y hablan como si la Argentina tuviera mala memoria. Esos personajes decían que había que pagar más y muchos medios concentrados también decían que había que pagar más, que no iba a ser posible el acuerdo sobre la base de la propuesta argentina. Incluso hasta el ministro de Economía que teníamos, en cierta medida también dudaba sobre la consistencia de nuestra propuesta. Y sin embargo, fue la voluntad y la decisión del presidente Kirchner la que hizo posible el primero reordenamiento de deuda. Y el segundo fue la convocatoria a los que habían quedado afuera, como una voluntad más de la Argentina, de seguir pagando. Y hemos pagado todo en dólares, todo en dólares. No quiero hablar de la discusión que tuvimos ahora también con otro economista estrella de la televisión argentina, que estuvo de presidente nuestro del Banco Central, que quería que contrayéramos deuda y fuéramos a buscar la deuda, endeudarnos con los países para pagar deuda, cuando teníamos fondos en el Banco Central. La irracionalidad total económica. Alguien tiene ahorrado plata y tiene que ir a pedir prestado para pagar. Una cosa imbécil. Y sin embargo fue sostenida en el debate político-económico de la Argentina y defendida también por los grandes medios concentrados. De estas cosas estamos hablando hoy. Yo creo que un acto de responsabilidad, que creo que lo tenemos y lo hemos demostrado, y ustedes también lo han demostrado, como principal partido de oposición, senador Sanz, han demostrado que cuando priman los intereses nacionales, ustedes estuvieron y resolvieron correctamente. Yo creo que en esta también tienen que hacer lo mismo.
porque corresponde hacer lo mismo. Vamos a abrir nuevamente el canje para abrir una nueva instancia y una nueva oportunidad para resolver definitivamente un problema. Le digo a los argentinos que solamente hay un 7% que está faltando para resolver el problema del endeudamiento argentino. Después tendremos que abordar la problemática del Club de París. Por supuesto que hay que abordarla, pero nuestro país ha pagado en estos últimos 10 años puntualmente todas sus obligaciones, obligaciones que no contrajo este gobierno. Nos hemos hecho cargo de deudas que este gobierno no endeudó nunca, ni un peso pidió, ni un dólar. A nadie le hemos pedido. Y lo hemos afrontado nosotros desde el esfuerzo de la política, de la decisión económica y de la valentía de la Presidenta de la Nación en defender permanentemente los intereses nacionales. Por lo tanto, nosotros ponemos esta discusión, este debate, lo damos frontalmente porque tenemos elementos para darlo. Y lo hacemos con la misma vehemencia que usted ha planteado los niveles críticos a este tema. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Morales.